Bienvenido nuevamente, estamos en la segunda lección y vamos a estar hablando acerca del order block o pedidos de órdenes. Vamos a ir definiendo un poco los conceptos de lo que significa el order block y vamos a irlos viendo también en el gráfico para que tengas una idea de cómo irlos buscando. Recuerda que tienes que hacer backtesting y espero que hayas hecho referente a la estructura del mercado que vimos la semana pasada. Te hayas puesto en tus gráficos a identificar los altos y los mínimos en tu gráfico para saber en qué momento hizo la ruptura. Y de hecho en el grupo estuve mandando algunas capturas siguiendo la estructura del mercado y donde se podían tomar operaciones para poder trabajar. Recuerda que teníamos la estructura de mercado y eso trabaja perfectamente también con lo que vamos a estar hablando del order block y cómo nosotros lo podríamos estar utilizando, cómo pudiéramos estar trabajando para que podamos aprovechar cada una de las oportunidades que nos ofrece el mercado. Recuerda también que el mercado ofrece oportunidades todos los días, pero si nosotros no las sabemos tomar, pues eso se va a traducir en pérdida económica para nosotros. Tenemos que saber aprovecharla. Por eso es importante que te dediques a hacer backtesting, ya sea en el tiempo en que estás tradeando también, después de que has tradeado, o si no has tradeado, que hagas el backtesting de acuerdo a los conceptos que estamos hablando. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de la lección pasada que teníamos la estructura del mercado. Y esto nos va a servir para que cuando estemos buscando los order block, nosotros entendamos cómo podemos ahora ver mejor también la estructura del mercado, y de hecho lo mencioné en la lección pasada un poco eso, pero hoy nos vamos a meter de lleno con el order block. Bien, recuerdas que en la estructura, como bien dicho, en la lección pasada la estructura del mercado se dividía en una tendencia alcista, teníamos máximos que tenemos o encontramos en la parte superior, tenemos acá. Tenemos máximos, tenemos mínimos y eso nos daba una tendencia alcista hasta que cambiaba su estructura del mercado y teníamos un shift en market structure y luego nos daba un movimiento bajista. Lo mismo teníamos en una estructura bajista, teníamos bajos más altos y bajos más bajos. Luego hacía un cambio de estructura, como teníamos aquí el Shifting Market Structure y también teníamos lo que es el Breaker en Market Structure que se manifestaba por acá en estas partes, de la misma manera acá. Aquí los tenemos marcados según lo que estuvimos viendo la lección de la semana pasada. Así que teniendo en cuenta esto, espero que te hayas puesto a trabajar porque vamos a tomar en cuenta cada uno de los elementos, como por ejemplo lo que hace acá que exista un shift en market structure. ¿Sí? Tenemos que ver qué es lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Muy bien, teniendo en cuenta esto, refrescándote un poco la memoria, y si tú no has visto la lección pasada, te invito a que lo hagas, busques ahí en Facebook Impacte o busques en YouTube Impacte y de esa manera vas a poder ver la clase de la semana pasada. Muy bien, ahora que vamos a estar hablando de bloques de órdenes, vamos a ir definiendo algunas cosas. Tenemos el bloque de órdenes que se puede abreviar como OB, que es Order Block. Se puede abreviar también como BOB, que tiene que ver con el Bullish Order Block o el Bearish Order Block. Es decir, una vela, un bloque de órdenes para compras o alcista, o un bloque de órdenes para ventas o bajista. Bien, vamos a ir marcando. Por ejemplo, aquí tenemos un Bullish Order Block. Y aquí también tenemos el Bearish Order Block. Para el Bullish Order Block es la última vela bajista antes del movimiento alcista. Y para el Bearish Order Block es la última vela alcista antes del movimiento bajista. Ahora observamos, como tengo marcado acá, que el bloque de órdenes o order block se divide en tres partes y tenemos la apertura en el caso del Bullish Order Block, la apertura que obviamente es donde abre la vela, su 50% y su cierre.
Lo mismo tenemos en un bearish order block. Su apertura, que es donde abre la vela, que es la parte inferior, su 50% y su cierre. No estoy tomando en cuenta las mechas porque en esta lección realmente no me interesa tocarlas. Me interesa hablar de el order block básicamente. Luego tenemos el movimiento y te voy a explicar cómo lo vamos a trabajar. Vamos a decir de que se nos ha creado aquí el bullish order block. Tenemos un movimiento alcista y el precio empieza a hacer un cambio de dirección, recordando que algo ha pasado en el pasado y luego vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Luego el precio retoma una dirección bajista y lo que vamos a hacer es buscar lo que viene siendo sus partes donde nos van a dar mayor liquidez, y en este caso tenemos la apertura. Normalmente el precio cuando viene a buscar, lo podemos llamar, viene a buscar gasolina, viene a buscar un nuevo impulso, una nueva fuerza para irse a la tendencia o al cambio de tendencia que estamos viendo, entonces va a buscar estos tres puntos. Va a buscar el 50%, la apertura, el 50%, o incluso puede buscar el cierre. Entonces el precio viene, se aleja del order block y luego va a tener que buscar nuevamente fuerza. Puede, como les mencionaba, hacer este movimiento o llegar hasta acá. Obviamente esperaríamos que el precio realmente se quede entre la apertura o el 50%, pero ha pasado que ha llegado hasta un 100% del order block y luego se mueve a la dirección que estamos esperando. Lo mismo pasa si nosotros tenemos aquí un bearish order block que se ha creado, luego el precio se mueve, voy a corregir, esta es la que estoy usando, esta herramienta. Tenemos aquí el movimiento de la vela, movimiento bajista, luego el precio necesita nuevamente liquidez y de esa manera ya nuestro order block lo podemos utilizar para ir buscando en estos puntos las posibilidades de entrada. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar realmente? ¿Cómo es que vamos a aprovechar esta oportunidad para que nosotros tengamos entradas importantes que nos puedan dar ganancias a la hora de estar operando? Nosotros lo que vamos a hacer es observar varias cosas. Una de las cosas más comunes que nosotros vamos a observar es que la vela anterior, o más bien la vela posterior, es superior a la vela que crea el order block. Es decir, si está en el bullish order block, la vela roja, la vela bajista, viene siendo superada por la siguiente vela alcista, pero no es en todos los casos. A veces nosotros tendríamos o vamos a observar que la vela no alcanza a superar y lo que hace es crear más velas en un movimiento que lo hace más lento. Y aquí marcamos y tenemos el movimiento que lo hace más lento. Aquí lo importante es que esté superada la vela anterior, es decir, la vela del order block, que esté superada. Si no está superada, entonces no nos va a servir como un order block donde exista un cambio de tendencia. Y de hecho aquí yo lo marcaba en la lección pasada. Aquí se había creado un order block, viene a buscar liquidez y utiliza el order block para continuar su tendencia. Y bueno, ya te lo voy a explicar, que lo puedas ver en el gráfico. Entonces tenemos estas opciones. Tenemos ya sea que la vela sobrepase la vela del order block o la vela
sobrepasada por 3 velas consecutivas. Se puede utilizar de esa manera también. E incluso podemos aprovechar el order block para tener una entrada que sea en el mismo tiempo y no esperar que haga todo este movimiento como tenemos acá para poder aprovechar esta vela. Y de hecho ya te lo voy a ir mostrando. Bueno, espero que quede claro esta parte. Así es como estaríamos viendo el order block, como lo estaríamos marcando. Si con tu ojo no puedes poner el 50%, entonces tendrías que utilizar la herramienta de Fibonacci y de esa manera vas a poder marcar el 50%. Y aprovechando todo esto, vamos a hablar acerca de dos zonas también. Y estas zonas tienen que ver con la zona de la oferta y de la demanda, o vamos a ver, más bien dicho, también la zona como que es la zona premium y la zona de descuento, que es donde vamos a estar nosotros trabajando. Entonces nosotros podemos marcar de la siguiente manera, y para eso voy a utilizar aquí la gráfica que tenía hecha y vamos a ver. Tenemos este movimiento y vamos a imaginar que por acá hay un order block. Voy a marcar con el Fibonacci, en este caso hasta el impulso. Ya lo tengo aquí marcado. Hasta el impulso o el alto más alto que ha creado. Vamos a darle más espacio para tener una mejor observación de lo que les quiero enseñar acá. Bien, teniendo en cuenta esta parte, tenemos básicamente dos zonas. Una zona es la zona premium, que es la parte que está desde el 50% de Fibonacci hacia la parte superior, y la zona de descuento, que es la zona desde el 50% hasta el 100%. Esta es la zona de descuento. Entonces nosotros pudiéramos dividir las dos zonas y observar dónde vamos a tener entrada. ¿Por qué digo esto? Porque muchos traders, a la hora de estar buscando sus oportunidades de entrada, buscan después de que ha sobrepasado el máximo anterior. Luego que sobrepasa el máximo anterior, están esperando que el precio haga un retorno y tome la parte superior, porque recuerda que este era un soporte para muchos y este soporte se transformó en una resistencia. Entonces esperan que el precio suba, llegue al soporte, o que ahora es resistencia, y continúe su movimiento desde este área. Pero nos hace muy complicado tomar una oportunidad acá, porque el precio es posible que se haga un rebote, pero no lo suficiente, y ande buscando zonas de descuento. Entonces nosotros buscamos en las zonas de descuento y estaríamos buscando desde el swing spot, que sería el 61.80. Tendríamos también las zonas OT desde el 70 hasta el 80, que son zonas OT. Tenemos OT1, OT2 y OT3, que son las óptimas trade entry o entradas comercial óptimas, que las tenemos acá. Y normalmente por esta parte nosotros encontraríamos, vamos a duplicar este objeto, encontraríamos un order block en esta parte inferior, obviamente un bullish order block en el caso que estamos hablando de un movimiento alcista, ¿sí? Y nosotros estaríamos buscando estas zonas. Y es posible que este order block esté más arriba porque estamos contando la mecha. Y podríamos decir que el precio podía llegar a su open, podría llegar a su 50%, y que aquí en el diagrama que estoy mostrando podría haber sido una entrada óptima número 3, que equivale también al 50%, e incluso podía llegar al 100%, ¿sí? Que en el caso aquí, el 100% del order block, no el 100% de Fibonacci. Entonces podríamos observar esto y
ahí es tener nuestras entradas. No te estoy diciendo que con Fibonacci ya tenemos los niveles que tiene que llegar al 61 y se va para al alza, o al 70 o al 78 o al 88. No, te estoy diciendo que al tener el Fibonacci nos va a ayudar para tener una mayor precisión, y vamos a ir buscando lo que va a ser el elemento del order block, entre otros elementos también que te voy a mencionar en las lecciones que siguen. Muy bien, teniendo en cuenta eso, pues ya vamos a ir al gráfico a buscarlo. Vamos a eliminar esta de Fibonacci, va a estar estorbando por los niveles, y vamos a darte el ejemplo también aquí en cuestiones de un movimiento bajista. Déjame que acomode aquí el gráfico. Muy bien, entonces decíamos lo mismo, básicamente hacemos lo mismo. Tenemos movimientos que nos dicen en qué dirección va el precio. Esta. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es buscar order block. En este caso vamos a buscar un bearish order block. Que podría ser a esta altura. Como te menciona, podríamos tomar en cuenta lo que son las mechas a la hora de trabajar con el Fibonacci. De hecho, yo lo hago así. Y luego vamos a marcar desde su punto más alto hacia su punto de retorno o su pullback. Muy bien. Nuevamente nosotros observamos, claro, aquí no es que sea ley que va a llegar a un 88.6% de Fibonacci, que ese sea 50%. Esto es por el ejemplo. Tenemos a nuestro movimiento, a su pullback, llega al open del order block y hace que el precio se mueva para continuar su movimiento bajista. Esto es lo que nosotros estaríamos tratando de observar, porque tenemos aquí un order block, tenemos sus entradas con Fibonacci, aquí tenemos una zona de descuento y tenemos una zona premium. Recuerda, las zonas premium son las partes más altas y las zonas de descuento son las partes más bajas. Del 50%, tenemos aquí 60, del 50% sería una zona de descuento, y del 50% hasta el 100 tenemos una zona premium. Bien, así es como básicamente nosotros estaríamos trabajando en lo que va a ser el order block, y te lo voy a mostrar aquí en el gráfico para que lo vayamos observando. Muy bien, aquí estamos ya en el gráfico. Así es como yo tengo mi pantalla dividido en diferentes temporalidades para que me sea mucho más sencillo identificar los elementos que quiero ver a la hora de estar tradeando. Y de hecho vas a observar algunos detalles. Bien, lo primero que observamos sin tener en cuenta, más bien dicho, sin perder de vista lo que estamos hablando de la estructura de mercado y del order block, tenemos primero en H4, yo puedo observar, voy a quitar esto para que no se me regrese el gráfico. Podemos observar que teníamos una estructura bajista, altos más bajos, bajos más bajos. Aquí tenemos un pequeño rango nuevamente, y lo que yo mencionaba, a empezar a llenar cada uno de la liquidez que empezó a dejar anteriormente. ¿Sí? Altos más bajos, bajos más altos, aquí sucesivamente. Esto es lo que hace el precio. Como pueden observar, aquí tenemos la estructura del mercado cumpliéndose, y luego tenemos un cambio de tendencia. Aquí tenemos un cambio de tendencia en una temporalidad de 4 horas. En la parte superior teníamos un cambio de tendencia que yo tenía marcado
por acá. Déjame ubicarme. Lo voy a cambiar al gráfico de un día. Y aquí teníamos el cambio de tendencia de un día. Nos da una gran cantidad de impulso hacia abajo a buscar nuevas zonas. Y de hecho, aquí tenemos un order block que sería, ¿qué tipo de order block sería? Recuerda lo que te mencioné. Tenemos bearish order block y bullish order block. ¿Qué tipo de bloque sería este? Correcto. Este es un bearish order block. Es la última vela alcista antes del movimiento bajista. Y aquí hemos tomado justo en el open, ¿sí? En la apertura de este order block y luego el movimiento hace el cambio en un día. Luego observamos acá. Voy a darle zoom. Que tengo un order block. ¿Qué tipo de order block sería acá? Si el que les mostré anteriormente era aquí que tenemos acá, un bearish order block, que vendría siendo este. Vamos a darle zoom. Que viene siendo este. Correcto. Este viene siendo un bullish order block. Muy bien. Entonces tenemos aquí identificado. Marcados, como pueden observar, tengo una línea marcada. De hecho, tengo marcado todo este espacio y tengo también mis anotaciones, que aquí puedo ver vela de indecisión en una temporalidad mensual. De hecho, la tengo marcada acá. Es importante ir viendo los diferentes time frames para tener una afinidad a la hora de tomar decisión. Luego vamos a movernos acá y podemos observar. Bueno, lo que voy a hacer es quitar ahorita la ventana para que tengamos más espacio para observar. Y podemos observar acá en el gráfico, en este caso de un día, que el order block fue traspasado su 100% acá. ¿Sí? Vamos a ver, tenemos la herramienta de la cruz. Hasta aquí es el 100% del order block. Y como pueden observar, fue traspasado su 100%. Pero no quiere decir de que no sea válido este order block. Sigue siendo válido. Y como tenemos marcados otras informaciones atrás, esperábamos después tener la confirmación. Así que tenemos un order block que nos dio un movimiento con fuerza. Como pueden observar en esta vela, tiene un movimiento con realmente mucha fuerza. Vamos a dibujarlo acá, esta parte. Y eso nos dice que sí funcionó el order block. ¿Por qué? Porque la mecha que nos dejó, esta mecha grande que nos dejó, nos está indicando de que vino a buscar esa liquidez con la cual nosotros aprovechamos entradas para el cambio de tendencia, como puede observar. Si nos vamos a un gráfico de 4 horas, ahora acá, aquí está todo marcado. Lo que yo tengo aquí, obviamente, puedo ver order blocks más pequeños, como los que tenemos en esta área. Aquí tenemos, que nos dan a nosotros la oportunidad de obtener esas entradas. Y observo aquí en el precio su movimiento. ¿Qué me hace acá? Me hace otro order block. Como puede observar, un order block de 4 horas. El precio se empuja con fuerza, hace un movimiento alcista, me deja aquí un fair value de 4 horas. De hecho, lo voy a marcar aquí. Viene, busca liquidez y ¿qué toma? Toma el order block. Justo el order block
lo cual esperábamos entrada en el order block de 4 horas en su tiempo más inmediato. Recuerda que esta fue toda una semana, así que es un tiempo más inmediato acá, y luego el precio hizo su movimiento alcista. ¿Recuerdas el cambio de tendencia? Aquí tenemos el shift, ¿sí? En esta parte tenemos el shift. De hecho, voy a marcarlo para que no nos quede duda. En un gráfico de mayor temporalidad lo voy a marcar. No es que esté marcando una línea de tendencia como las que te indican así, este es el movimiento y ahí se va y todo. No, que tiene que respetar esa línea de tendencia, o que tiene que respetar esta zona de soporte. No es así. Esto es lo que me va a decir a mí que yo tengo en esta parte un SMS, y ahí tengo mi anotación. Luego aquí observo que tengo el order block de 4 horas. Nuevamente, esto es como hacer el backtesting. Hago mi línea, coloco, este es un bullish order block. ¿De qué temporalidad? De H4, así es como yo las marco. Luego me voy en los parámetros y le digo que quiero la precisión. A mí me encanta tener precisión en las líneas. Y aquí tengo ya marcado. Y observo cómo el precio me ha respetado este order block ya en el cambio de tendencia que tenemos acá, ¿sí? Luego aquí observo que yo tengo, a ver si nos acordamos que tendríamos aquí. Aquí tenemos un breaker en market structure. También se le conoce como breaker of structure, un rompimiento de la estructura. Entonces tenemos aquí la información, que es en esta parte, teniendo en cuenta estos máximos. Y vemos aquí confirmación del cambio de estructura. Nuevamente confirmación que va un movimiento a la alza, porque ya teníamos una temporalidad mayor también en la parte inferior. Y es lo que yo mencionaba, que es lo que el precio hace en el pasado, que es lo que estamos viendo nosotros, que el precio estaba haciendo atrás, allá en el pasado. Muy bien, vamos a volver a ponerle, me gusta tener así el gráfico, y ahora me voy a un gráfico de un día. A ver, tengo con esto, y aquí tengo marcado lo que ya hice aquí con el indicador del copiador de objetos. Me permite tener marcado todo, y ahora yo puedo observar con mayor detenimiento en un gráfico de una hora también los mismos movimientos, solo que más definidos. Y aquí observamos, por ejemplo, esta vela viene siendo el order block también, pero ahora de una hora. ¿Sí? Tenemos un order block de una hora. Aquí tenemos marcada lo que era el de 4 horas. Aquí tengo marcado lo que es el SMS, el shift en market structure, y esperando nuevas oportunidades. Aquí tenemos el rompimiento, el breaker en market structure o breaker of structure. Luego tenemos un movimiento bajista en un gráfico de una hora a buscar el order block, y tenemos marcado aquí las posibles entradas. Y luego el precio nuevamente retoma aquí con este order block, nuevamente rompimiento de la estructura, que teníamos estructura bajista, y el precio ahora se va hacia la alza. Como pueden observar, tenemos todos estos movimientos y vamos marcando cada uno de los elementos que va dejando el precio. Ahora nos vamos al gráfico de 15 minutos. ¿Cómo es que nosotros lo vemos para trabajar de forma
diaria, que es lo que muchos andan buscando para estar buscando entradas de forma diaria. Muy bien, me voy a enfocar ya en esta parte que es la que yo les mandé, la captura que les mandé, que viene siendo la del día de ayer. A ver, sí, esa es la del día de ayer, día lunes. Muy bien. Ahí. Y tenemos los mismos elementos, donde lo ubicaríamos en el gráfico de 4 horas. El día de ayer estamos en esta parte. Vamos a marcarlo. Voy a cambiar el color, me gusta más este. Esto es lunes. En esta zona tenemos lunes. No es que esas dos velas sean solo lunes, pero esas velas que tenemos ahí vienen siendo este movimiento. De esas velas vienen siendo este movimiento, que en lo personal había aprovechado buscando una entrada lo más precisa posible. Teníamos un order block acá y luego se nos hace aquí equal high. Una vez que ya tenía definido el movimiento, confirmado también en temporalidad, que es lo que yo tengo marcado aquí, que son estas, que ese es lunes, temporalidad inferior, observaba su movimiento, a dónde podía yo tomar esa liquidez, y de hecho quiero ver si lo puedo marcar con esta línea gris. La vamos a buscar aquí en el tiempo y justo teníamos aquí order blocks también de temporalidad, que es este de 1 hora, y nos abarcaba esta parte. Muy bien, teniendo en cuenta esto, yo las tenía marcadas también aquí en el gráfico de 15 minutos y observé el movimiento. No entrábamos acá y me podían decir entonces aquí se desperdició. No, no se ha desperdiciado. Una reacción, hizo un pullback y aquí tenemos el SMS de la estructura del mercado. Tengo un order block. Voy a cambiar este, muy bien. Vamos a darle un pequeño zoom para que tengamos una mejor observación de la nota. Tengo el SMS, un order block de M15 que lo tengo aquí marcado, viene siendo toda esta parte, y este es el 50% del order block. Tengo con el Fibonacci marcado una entrada comercial número 2, Optima Trade Entry número 2, aquí un Fair Value Gap o un Fair Value, perdón, de M15, y luego tengo mi movimiento. ¿Cuál fue mi entrada? Bueno, mi entrada fue justo aquí, y de hecho creo que mandé captura de eso. Me voy a M5 para obtener una mayor afinidad, y tenía un order block de M5 aquí junto con un order block también de M5 aquí, y mira el precio cómo trabaja. Este es su open, su 50%, y de hecho hace reacción básicamente en el 50% del M5, y que equivale al 50% del M15. Hacemos todas estas confluencias y ya tenemos nuestras entradas. Luego nosotros empezamos a salvar, a buscar mejores oportunidades. ¿Hasta dónde llegó? Bueno, observamos que llegó acá a un order block de H4 que está más o menos acá. Aquí está marcada, que viene siendo esta línea. Hasta ahí llegó el movimiento. Luego retoma su movimiento alcista porque teníamos una premisa de movimiento alcista en temporalidad mayor. Recuerda
que aquí teníamos un cambio de estructura, una reacción en gráfico diario, una reacción también en gráfico mensual, y entonces nos da una fuerza al movimiento alcista. Y lo que hizo hoy, aquí tenemos en el día martes su movimiento. Aquí tenemos la sesión de Nueva York, hace un movimiento con fuerza hacia la baja, tomando en cuenta este order block de mayor tamaño que tenemos acá. ¿Sí? Toma en cuenta ese, junto con una acumulación que tenemos acá, un pequeño rango que se había hecho. Ahora tú te preguntarás que con respecto a los order block, ¿qué pasa cuando no los respeta? No es que no los respete, simplemente hay mayor liquidez en otros order block que en este. Por ejemplo, estamos hablando de order block de mayor volatilidad. En este caso H4 supera al order block obviamente de M15, como supera al order block de H1 y así sucesivamente. Entonces nos enfocamos y después buscamos entradas más precisas o afinamos en temporalidades menores. ¿Por qué? Porque aquí podríamos tener en esta acumulación, aquí tenemos una cantidad de order blocks. Recuerda, aquí tenemos un order block alcista, bajista, etcétera. Entonces, ¿qué hace el precio? No lo respeta. Respeta estos, porque tienen fuerza todavía con el order block de 4 horas. Luego el precio nuevamente, como ya tenemos una tendencia alcista, nosotros buscamos oportunidades alcistas, teniendo en cuenta sus reacciones en mayores temporalidades. Luego el precio hace movimientos feos realmente. Y aquí tenemos otro order block. Ahora te voy a explicar esta parte. Tú me puedes decir, ¿cómo es un order block de acá? Sí, este es un bearish order block, porque es la última vela alcista antes del movimiento bajista. Pero esta vela bajista viene siendo la última vela también bajista antes del movimiento alcista. Así que tenemos aquí básicamente dos order blocks, lo cual nosotros podemos aprovechar. También se le conoce como breaker block, también se le puede conocer mitigation block. Eso va a depender de muchas información. De hecho, eso no lo vamos a hablar en esta lección. También estos son bloques de órdenes ocultos, porque ya no los tomas en cuenta, porque tú lo que estás viendo es que hay un movimiento alcista nada más. Entonces, ¿cómo lo vas a tomar en cuenta? Lo tomarías en cuenta si lo que debe hacer el precio llegaba hasta acá sin hacer estas grandes velas de noticias y esta vela hubiera buscado aquí. Entonces, eso básicamente lo tomas en cuenta, tomando básicamente este ejemplo. Nos crea el order block acá y el precio se mueve y busca obviamente aquí. Vamos a marcarlo, busca aquí su order block, con la cual nos dio entrada y nos fuimos ya aquí en Londres, movimiento alcista. Y ahora Nueva York, que nos da esta entrada. De hecho, aquí tomé yo mi entrada aprovechando este bloque de órdenes y vemos esto, el precio. Luego de hacer este máximo, viene con fuerza nuevamente, dándote una sensación de que lo que va a hacer es una tendencia bajista. Pero aquí se detiene en que este viene siendo un order block oculto. Así que tienes que tomar en cuenta toda esta información. Muy bien. Y después el precio continúa su movimiento alcista. Y luego hace una reacción que yo tengo aquí marcada. Y voy a esperar si tengo confirmación para ver si luego entro en movimiento bajista o no. Bien. Eso básicamente sería todo por esta lección. La tarea que te voy a dejar de tu backtesting para esta semana va a ser identificar todos los order blocks. Y aquí te voy a dar básicamente un consejo. Para poder trabajar en este mundo del Forex, ya sea que estés trabajando con cripto, estés trabajando con futuros, estés trabajando con commodity o estés trabajando con índices, no importa. Lo que tienes que hacer es observar bien el mercado, donde ha hecho reacciones, te vas a los gráficos pasados
observa el gráfico y dices, ok, voy a ver dónde ha hecho reacción el precio. El precio ha hecho reacción aquí en este order block, no lo ha hecho acá. Sí, aquí hizo una reacción este order block, y haces tus anotaciones, como observaste que yo hice acá en el gráfico de 4 horas. Haces tus anotaciones para que tu cerebro se vaya acomodando a lo que estás haciendo. Una vez que ya tenemos acomodado en la vista, va a ser más fácil para ti tener posibilidades de entradas. Entonces, a la hora de estar haciendo el backtesting, tú empiezas a identificar, ok, aquí hay un order block, aquí hay un order block, aquí hay un order block que básicamente se usó sin problema, que tengo acá. Tenemos aquí el order block. Y aunque podemos observar que el precio lo atravesó con esta mecha, el cuerpo se quedó básicamente en el 50%. Y luego vamos al movimiento alcista. Aquí tenemos order blocks. Order blocks. Aquí tenemos un order block. Obviamente este nos funciona también. Order block, pero como pueden observar ya lo está atravesando. Puede que no sea este el que busque, sino que viene a buscar este mayor temporalidad. Lo vamos a marcar. Y este va a ser bearish order block. Muy bien, y lo tenemos marcado para ir buscando entradas en el futuro. Bien, eso sería todo por esta lección. Espero nuevamente, como te lo digo, que empieces a hacer tu backtesting, empieces a identificar dónde el precio ha tenido reacciones y verás cómo cambia enormemente tu forma de tradear. Bien, nos estamos viendo entonces en la siguiente lección en la próxima semana.